El candidato, el arquitecto Guido Bairo, que va pues por el Partido Aprista con el número 1. Buenos días, arquitecto, bienvenido a Fuente Informativa. Arquitecto, pues sabemos que usted es un profesional de amplia trayectoria profesional y política, por cierto, y pues, pero para algunos que en el Cusco, en la región, no lo conocen, quisiéramos saber quién es Guido Bairo Orellana. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me da de dirigirme a su teleaudiencia. Es importante en una fase de mi vida, a mis 74 años de edad, culminar una carrera pública que tengo de casi 45 años en el Estado y otros tantos de como unos 5 a 8 años en el sector privado, culminar haciendo una función pública en un papel importante que el país necesita reformular, replantear, que es la representación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Necesitamos representación de calidad y creo que con el respaldo de toda la experiencia acumulada, mi capacitación y toda mi formación, podría yo responder ampliamente a las expectativas del pueblo peruano. Arquitecto, usted está ahora pues candidateando por con el número 1 para senador regional de Cusco. ¿Cuáles son sus propuestas? Pues las más importantes, por cierto, teniendo en cuenta que en televisión es bueno que la comunidad conozca que el senador es una persona que revisa leyes que se dan, pero como recién se está dividiendo en diputados y senadores, al principio no va a haber leyes que revisar, porque recién van a comenzar a formular la nueva gestión. Entonces hay que revisar las últimas leyes que se han venido dando en los últimos 8 años, que cabalmente es el periodo de crisis de la representatividad. El Congreso ha producido muy pocas leyes de calidad, más bien de mucha dudosa originalidad, porque han sido de conveniencias para un populismo o también para intereses económicos. Y hay que revisar totalmente esas leyes, porque incluso se habla que en los últimos 3 meses se han dado leyes que están hasta perjudicando el futuro del presupuesto público, con la posibilidad de desestabilizar económicamente al país, ¿no? Sí, efectivamente, arquitecto, este Congreso pues ha legislado a beneficio de muchos de ellos y, como usted dice, ¿no? Con un perjuicio más que todo para el país. ¿Usted qué plantearía en este sentido, arquitecto? Bueno, como le digo, hay que revisar. Yo recordará que hace 3 años hice una exposición a la colectividad sobre el tema de las tarifas eléctricas, por ejemplo, y el papel que cumple Ocinermin es un papel bastante descuidado, porque no hay una participación ciudadana en revisar lo que opinan sobre las tarifas, ¿no? Y estoy planteando en la propuesta que nos correspondió hacer a la hora de inscribirnos en el Jurado Nacional de Elecciones, la creación de una representatividad de la ciudadanía en los organismos reguladores y superintendencias, de tal manera de que tengamos representación a través de lo que llamamos las juntas de usuarios, que es muy importante que haya en toda la superintendencia. Ya existe en parte de Ocitran, por ejemplo, donde los colegios profesionales, los grupos empresariales, las asociaciones de consumidores y los gremios empresariales tengan la oportunidad de acceder a dar opinión sobre lo que significan los costos tarifarios, la operación de las concesiones. Hoy en día las concesiones es una muy buena alternativa para seguir haciendo inversiones, pero estas tienen que estar no solo reguladas por los intereses que se sientan en una mesa de negociación pro inversión, el Ministerio de Economía y la empresa, sino también del interesado, del usuario. Se ha ido cambiando en los últimos 20 años el nombre del ciudadano. Hoy en día ya no nos dicen ciudadanos, nos dicen pasajero, nos dicen cliente, nos dicen afiliado, nos dicen ahorrista, pero nadie tiene uno que lo defiende en esa función nominal que nos han venido a dar. ¿Quién defiende al ahorrista? ¿Quién defiende al afiliado de una compañía de seguros? ¿No? Entonces, pero eso, cabalmente, si se lograra identificar e implementar, el mercado mejoraría bastante
en su comportamiento, y no como ahora, que más bien se está formando fuertes grupos oligopólicos que están manejando en cadena toda una estructuras económicas, ¿no? Arquitecto, ¿usted cree que los candidatos ahora diputados deberían tener en agenda este tema, por ejemplo, este atentado que estamos sufriendo actualmente de la empresa Belmo con el tema de Santuario Lodge? Bueno, yo conozco el tema de Santuario Lodge porque comprenderá que yo he sido director de cultura y de una u otra manera uno está involucrado a ese tema y tengo conocimiento. Lo que pasa que ha habido serios errores en la política del gobierno regional para recibir esta concesión. Para comenzar, el gobierno regional debió convocar a un concurso público para buscar un nuevo concesionario un año antes de que venza la concesión. De tal manera que al tener usted un nuevo concesionario, lo único que había que hacer era cambiar de llaves, como dicen, ¿no? Lógicamente hay cosas que todavía no son transparentes y nadie comunica. Se dice que Santuario Lodge, la empresa paga $8,000, pero además paga un porcentaje de los ingresos de cada alojado que tiene, ¿no es cierto? Pero todos dicen que eso no entra a la economía del gobierno regional y parecería que ese ha sido el defecto de esta concesión, porque al no entrar a la propia economía regional, como que no le interesa, porque el cheque de pago de Santuario Lodge pasa por el escritorio del señor Wendel Salcedo y simplemente pondrá una firma o simplemente lo derivan en un sobre al MEF, donde va una caja que es la caja única, que últimamente es una caja que se está haciendo caja y caja de muchas cosas, como es el boleto turístico del Cusco y otras, y que sirven de repente hasta para financiar los excesos que se está dando en Petroperú, ¿no? Y eso, ese tema de Santuario Lodge es un tema que se ha debido definir hace más de un año. Creo que la equivocación del señor Wendel Salcedo también de quererlo convertir en centro de visitantes y tener la opinión de cambio de uso de las áreas patrimoniales como es la UNESCO y también la Dirección Desconcentrada de Cultura es una equivocación y lógicamente se ha quedado esto entrampado, ¿no? Así es, y al parecer esto tiene para más, ¿no? Pues se ha visto que esta transacción que se iba a desarrollar hoy, pues ha quedado prácticamente en saco roto. Yo la verdad le digo que se está produciendo no solamente con el gobierno regional, sino a nivel nacional, varias renovaciones de concesiones. Tenemos el caso de Jerí y esta hidroeléctrica del chino famoso, ¿no? Y así hay concesiones que están terminando, y creo que habría que dar una ley en el Congreso, que ese sería uno de mis pasos, donde el último año de un gobierno no se puede renovar concesiones, porque se debe renovar al inicio de los periodos para que haya evaluación, porque parecería que el último año uno hace renovaciones de concesiones ya como parte de negociados oscuros o de permitir abusos, y no hay necesidad de renovarlo. En este caso Santuario Lodge, si no lo han podido hacer en la fecha hace casi como 8 meses, ¿qué cuesta pues de esperar a julio para que un nuevo gobierno tome una decisión clara sobre el futuro ¿no? Arquitecto, realmente preocupante este y otros temas, como usted sabe, como también usted ha sido como director de la DDC, pues hay aspectos que realmente pues preocupan a la población y a las autoridades, y creo que es momento ahora que ya se acercan las elecciones de ver estos temas con claridad, ¿no? La población cusqueña conoce mi labor profesional. Y no solamente he estado en cultura, he estado los últimos 9 años en la Caja Cusco, de miembro del directorio, incluso un año he llegado a ser presidente. Y también es bueno recordar que quien fundó la Caja Cusco fue el ingeniero Carlos Chacón, y como regidor yo sí fui el encargado de crear la Caja. 2 años he estado en su directorio como fundador, y quizás esa es la mejor muestra de lo que uno puede hacer sabiendo de que se estaba fundando un ente que iba a consolidar la economía regional. El tamaño que hoy tiene la Caja es un tamaño que consolida a las clases medias, convirtiéndolas en empresarios, en emprendedores, y hace una retención de capital regional
para que el dinero que llega acá y producto de los negocios y los canon y los presupuestos públicos se retengan a través de inversiones privadas. Y cuando hablamos de inversión privada no solamente estamos hablando de grandes inversiones, porque todo empresario que hace su restaurante, su empresa de servicios, de limpieza, es un empresario. Y eso es lo que hay que fomentar, para así retener capital en la región. Arquitecto, en todo caso, usted como candidato a senador, candidato regional, ¿qué le diría a usted a los cusqueños, al ámbito regional? ¿Por qué dar el voto de confianza al partido aprista? Bueno, el partido aprista ha estado ausente los últimos 9 años de la política nacional. Y creo que el mayor desorden que se ha producido en la política es en estos últimos 9 años. Hay demasiados intereses individuales de grupos de poder, y de grupos de poder incluso que ni siquiera ya están en la formalidad, sino hasta de grupos informales como la minería ilegal y otros. Y eso hace consigo de que se haya ido a un desorden estructural muy fuerte. El APRA es un partido organizado, es un partido que tiene formación, que tiene ideología, a diferencia de otros partidos que sobreviven por el tema de que son como clubes de fútbol que matriculan, como jugadores se matriculan los candidatos, ¿no? Y que cambian según la temporada de partido, o mejor dicho, de equipo. Uno hace un paralelo entre el fútbol profesional y la vida política. Ese tema le ha hecho perder calidad. Usted está en un partido y después en ese partido hace mal las cosas, y entonces usted pasa a otro, entre comillas, partido, que son partidos de matrícula. Pero el APRA no, el APRA tiene consigo una ideología formada que está cabalmente fundamentada en la ideología de que todavía Víctor Raúl Ayala-Torre lo escribió hace casi 100 años y lo determinó, y fue el comportamiento del APRA. Hemos tenido 2 gobiernos, un gobierno muy difícil, en temas muy difíciles, que fue el primero, con hiperinflación, pero con un terrorismo muy fuerte, y el segundo gobierno de Alan García ha sido un gran gobierno. Nunca en la economía se ha rebajado más del 22% la pobreza. La acumulación del PBI ha sido fabuloso, la caída de la deuda pública ha sido fabulosa. Y eso que teníamos el precio, muchos nos dicen que ha sido un éxito porque teníamos el precio de los minerales muy altos, lo cual que en comparación al precio que ahora está al doble actualmente de lo que tuvo Alan García. En esa época, para esa época sí eran relativamente altos, pero ahora imagínense, con esos altos precios debíamos haber crecido entre el 7 y 8%, pero no hemos crecido. Solo hemos crecido a una normalidad de una estabilidad económica que, gracias a Dios, se debe a las condiciones de que se ha sostenido una economía, porque hay un respeto al Banco Central de Reserva, a la aplicación de las leyes de mercado con claridad, ¿no? Arquitecto, muchas gracias por su visita, y quisiéramos pues que usted se dirija a la ciudadanía cusqueña para por qué votar, por qué darle su confianza a Guido Bairo para senador regional. Gracias, muchísimas gracias. Yo le invoco a su teleaudiencia a que marque la estrella del APRA y escriba el número 1 en el casillero de senador regional del Cusco. Le pido esto porque creo que tengo las condiciones personales y la sociedad cusqueña me conoce. Soy una persona que me he entregado desde la primera vez que participé en política como regidor con el ingeniero Carlos Chacón Galindo, como un técnico. He sido más técnico que político y seguiré viendo las cosas desde el lado técnico exclusivamente, no con la pasión política. Muchas gracias. Así es, y no se olviden, en estas próximas elecciones hay que marcar el 1 de la estrella del APRA. Nos vamos rápido.